Mire, yo estoy impresionada de todo lo que Dios nos ha revelado a través de este ayuno. Y es verdad que cuando nosotros nos disponemos para que Dios hable a nuestro corazón, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor dice: búsquenme de todo corazón y yo me dejaré encontrar. ¿No les parece maravilloso? Dice la palabra en Jeremías 29:13, dice: si tú me buscas de todo corazón, yo me voy a dejar encontrar. ¿Quieres repetir la cita conmigo? Jeremías 29:13. Si usted tiene su Biblia puede buscarla. Me parece una palabra tan bonita, incluso para que sea una bandera de la vida nuestra, ¿cierto? Y la palabra dice que si yo busco a Dios con todo mi corazón, es decir, si yo me aparto, si yo le soy fiel en esa búsqueda, dice que Él se va a dejar hallar, se va a dejar encontrar. Y Él es cumplidor de su promesa. Así que si usted le busca, Él se va a dejar encontrar. Y hoy yo quiero hablarles de lo que Dios ha venido revelándonos a través del tiempo del ayuno. Para quienes no lo conocen, estamos haciendo un ayuno que hemos llamado un ayuno por una unción de conquista, para que el Señor nos permita conquistar, encontrar, llegar a los lugares, a la bendición, aquello que tenemos retenido. Y empezamos la introducción de este ayuno contando una historia. Dice la palabra que cuando Caleb iba a conquistar su tierra prometida, ¿verdad? Él ya tenía 80 años y él dice: yo quiero ese monte porque me siento de 40, ¿verdad? Porque le estaban diciendo: pero tú quieres esa tierra, pero esa tierra tiene enemigos muy poderosos, en esa tierra hay gigantes. Y él dijo: no importa, denme en esa tierra que yo sé quién va conmigo, ¿verdad? Y él sabía que en esa tierra había gigantes que vencer. Y lo maravilloso de este ayuno es que nosotros estamos proclamando y más bien pidiéndole a Dios que nos revele cuáles son esos gigantes que nosotros tenemos que vencer, que están impidiendo que nosotros conquistemos y tomemos posesión de esa tierra prometida. ¿Cuántos pendientes con una tierra prometida? Nosotros tenemos un lenguaje muy cristiano, entonces si alguno no lee mucha Biblia no sabe qué es la tierra prometida, ¿cierto? Es más, no sabe ni dónde queda en la Biblia. Y de verdad que a uno le cuesta muchos años entender geográficamente cuál era la tierra prometida, ¿verdad? Por todo lo que pasó con el pueblo de Israel, pero para ellos Canaán era la tierra prometida. Y para ti y para mí tu tierra prometida puede ser, no sé, tu negocio, casarte, tener hijos. ¿Qué más? No me diga ganarse la lotería, no, eso no. A ver, ¿cuántos? No sé, ir a Israel, ¿cuántos tienen ese sueño? ¿Qué más? Tener hijos, montar una empresa. ¿Cuántos pagar la deuda? Ajá, pagar las hipotecas. Pues dice: Señor, mi tierra prometida es mi sanidad financiera, ¿cierto? No sé, Señor, mi tierra prometida es que la vecina me vuelva a hablar. Porque a veces tenemos enemigos, ¿cierto? Y miren, los enemigos a veces nos maldicen y nosotros no lo sabemos. Pero el Señor dice que aquel que haya gracia y favor delante de Dios, Él lo pone en paz con todos. Ay, Señor, mira que yo le caiga bien a la gente. Esa puede ser su tierra prometida. ¿Cuántos con tierras prometidas grandes? Y le quiero decir una cosa. En esa tierra prometida hay gigantes. ¿Y qué son los gigantes? Entonces la Biblia nos dice que los gigantes eran parientes de Goliat. ¿Se acuerdan? Dice que los hijos de Anac. Entonces hay una cantidad de gigantes allí. Y esos gigantes realmente en la Biblia dice que eran hombres que sobrepasaban una estatura de más de 2 metros y eran fuertes, eran hombres habilidosos en guerra. Y el pueblo de Israel tal parece que no tenía esa estatura. Y tampoco, aunque ellos ya habían conquistado mucho territorio, pero digamos que esa era una dificultad mayor. Entonces le estamos orando a Dios en este tiempo de ayuno que el Señor nos revele los gigantes que nos impiden entrar a nuestra tierra prometida. ¿Identificó alguno en su vida? Porque le quiero decir, el día que yo me puse a entender esa palabra, yo le decía: Señor, por favor, revélame cómo es que te debo orar por esto que te estoy pidiendo. Y el Señor traía memoria y me decía: cada vez que mi pueblo iba a conquistar un territorio, yo le daba la estrategia de conquista, ¿o no es así? Los muros de Jericó, la invasión a ciertas tierras, cuando David iba a la conquista con el ejército. O sea, Dios les daba la estrategia. ¿Están conmigo? Y cuando Dios les daba la estrategia y Dios les decía cómo iban a invadir,
Les decía cómo eran los enemigos de allá. Les decía, no se preocupen, ustedes cuando baje el sol se van a montar en los caballos y se van a parar allá y van a sonar el cuerno y no se preocupen que yo voy a traer confusión y se van a matar entre ellos. Dios daba unas estrategias que eran ilógicas y uno no las podía entender, pero como eran las estrategias de Dios, ellos iban a la segura. Entonces tú y yo necesitamos identificar la estrategia que nos va a llevar a conquistar nuestra tierra prometida. Dios quiere traernos bendición, pero hay gigantes que tenemos que vencer. Y quiero decirles, mire, el pueblo de Israel sí se enfrentó a unos enemigos poderosos, pero uno de los gigantes más grandes eran ellos mismos. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cómo eran ellos? Eran tercos, eran desobedientes. Dice la palabra que ellos no dependían de Dios. Dice la palabra que a cada rato se volvían a sus ídolos. Hacían una cantidad de cosas que a Dios no le agradaba. Y el Señor decía, miren, ¿saben qué? Yo no necesito ni mandarles enemigos. Es más, yo no necesito ni que ustedes se enfrenten a los gigantes. El gigante más grande eres tú mismo. Todo lo que hay luchando dentro de ti. Y a través de este ayuno nosotros hemos entrado en eso de que Dios nos revele esos gigantes que están en nosotros mismos, que terminan siendo pecados y que le dan la oportunidad a los gigantes externos que vengan y nos obstaculicen el camino para llegar a la presencia de Dios o para llegar a esa tierra prometida. Entonces hoy quiero hablarte de uno de ellos. Esta semana, el martes, ¿quiénes tuvieron la oportunidad de estar el martes? Estuvimos hablando de un enemigo llamado el rechazo. El rechazo es un gigante en nuestra vida porque allí hay una herida de la que el enemigo se aprovecha y desde allí nos manipula, nos controla y no nos permite disfrutar de la bendición de Dios. Y hoy quiero hablarles de otro gigante que tampoco nos permite disfrutar las bendiciones. Y le he titulado esta prédica, Destrona al Rey Orgullo. Al Rey Orgullo, ya les voy a contar por qué le pusimos el rey y adicional por qué lo vamos a destronar. La palabra de Dios nos dice que Jesús vino a rescatarnos, vino a conseguir un pueblo para Él, santo, y que Él es el rey. ¿Quién tiene derecho a gobernar en nuestro corazón? Jesús. Pero cuando yo permito que otras cosas, actitudes, sentimientos, incluso si obedezco algo más, eso viene a gobernar mi corazón y no permite que el señorío del Señor Jesucristo, perdón la redundancia, esté allí gobernando, mandando, haciendo su voluntad. Entonces hoy vamos a hablar de ese rey orgullo. Destrona al rey orgullo, dígale al de al lado, destrona al rey orgullo. Y ahora vamos a ver cómo se comporta. Miren cómo lo describe la palabra. Job, capítulo 41, verso 1, y voy a leer el verso 34 para cerrar el capítulo. ¿Pescarás tú al leviatán con un anzuelo o sujetándole la lengua con una cuerda? Menosprecia toda arrogancia y es rey sobre toda otra fiera. La Biblia nos está diciendo que hay una figura que la Biblia nos describe como el leviatán, y el leviatán es una serpiente marina. Pero cuando nos está describiendo cómo es la serpiente marina, nos está diciendo que es soberbia, que es orgullosa. Y usted, si tiene la oportunidad de leerse todo el capítulo, describe físicamente cómo es. Imagínense cómo era. Dice, ¿acaso lo vas a pescar de esta manera? Imposible. Y entonces usted empieza a leer y dice que tenía unas escamas que parecían corazas de hierro. Y es insolente, cree que puede manejar a todas las bestias del mar. Entonces Dios nos está dando detalles y nos está diciendo, es que así se comporta el orgulloso. Pero nos está diciendo, adicional, él se cree rey sobre todos los demás. Entonces por eso hoy hemos llamado al orgullo el rey. El orgullo se comporta como rey porque desea gobernar nuestro corazón, desea gobernar nuestra vida. La Biblia nos dice que es un animal indomable, fuerte, implacable y que nadie lo puede cazar. Usted puede decir, ese animal no hay manera de domesticarlo. ¿Se lo imagina usted en su casa? Usted, no, yo lo voy a tener de mascota en mi casa. Imposible. Entonces imagínese usted el rey orgullo mandando en el corazón. Usted dirá, no, yo no lo puedo domesticar. Pero vamos a hacer un ejercicio porque mire, a muchos de nosotros nos pasa
que cuando estamos allá sentados recibiendo la palabra y nos están describiendo alguna persona, una actitud, inmediatamente pensamos, ay sí, ¿verdad? La tía orgullosa que yo tengo allá. Ay sí, la vecina orgullosa. Ay sí, mi jefe orgulloso. No, le vamos a decir a Dios, al Señor que somos nosotros. Dios, háblame a mí. Señor, háblame a mí. Yo te clamo, Dios, que tú me reveles en mi corazón cuánto de este rey orgullo está operando aquí. Porque esa es la clave de nuestra libertad y de nuestra sanidad. ¿Estamos? Entonces diga conmigo, Señor, revélame cuánto de este rey orgullo manda y gobierna en mi corazón. Amén. Bueno, entonces les dije que el orgullo se comporta como un ser indomable e implacable, y en el mundo espiritual, si lo acaban de leer ahora conmigo en Job, lo llaman el Leviatán. Entonces, el Leviatán representa el orgullo. Y el Leviatán es un gigante, como les hablaba, que nos impide conquistar esa tierra prometida, llegar al lugar que Dios quiere y cumplir el propósito y la misión que Dios diseñó para nosotros. ¿Por qué es tan peligroso el orgullo? ¿Por qué lo tenemos que erradicar de nuestra vida? Porque trae destrucción. Proverbios capítulo 16, verso 18. Al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. ¿Qué le va a pasar al orgulloso? Y la otra versión dice, antes de la caída está el orgullo. ¡Ay, se cayó! ¿Qué le pasó? Era orgulloso. Y usted dirá, cualquier caída, no sé, no solo física, financiera, emocional, una quiebra, una situación difícil, pero de pronto estaba gobernado el corazón por el orgullo. Entonces, ¿por qué es tan peligroso? Porque trae destrucción. Segundo, porque a Dios no le agrada. Santiago capítulo 4, verso 6. Dios se opone al orgulloso, pero brinda su ayuda a los humildes. Proverbios 8:13. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida. Y usted dirá, ay sí, Señor, ayúdanos. Porque mire, es tan sutil que nosotros mismos no nos damos cuenta de que ese rey orgullo gobierna nuestra vida. Tercero, porque trae enfermedad a nuestra vida. Y esto me llamó mucho la atención, está en Job, y estábamos viendo algunas cositas que le estaban pasando a Job, y no podemos hacer una acusación porque la Biblia no lo dice directamente, pero en la exhortación que los amigos todo el tiempo le hacen a Job, quienes han tenido la oportunidad de leer todo el libro, los amigos le están diciendo, pero tú estás como muy creído, ¿cierto? Y ahí es donde en el capítulo 38 y 39 el Señor le dice, ¿y dónde estabas tú, Job, cuando yo le puse límite al mar? Cuando yo llamé las estrellas por su nombre. Y uno dice, ay Dios, ante eso, ¿quién no se rinde? Si yo no tengo ni idea, Dios, cómo le pusiste límite al mar y cómo llamaste a cada estrella por su nombre. Y uno, ante ver la grandeza de Dios, uno queda como chiquitico, ¿cierto? Y en ese momento es donde el Señor le está diciendo, humíllate. Y finalmente sabemos que la restauración de Job vino después de que él oró, ¿cierto? Se humilló, oró y el Señor lo restauró. Entonces mire lo que dice Job, capítulo 33, verso 14 al 19. Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias. Él hace que se aparten de sus malas acciones y no las deja caer en el orgullo. Él las protege de la tumba, cruza el río de la muerte. Otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo. A veces la enfermedad viene a nuestra vida producto del rey orgullo. No podemos acusar ay, está enfermo. No, claro, es que ese es orgulloso. Acuérdese que es para nosotros, ¿cierto? ¿Cuánto puede haber en nuestra vida de ese rey orgullo? Seguimos. Cuarto, ¿por qué más es peligroso el orgullo? Porque va a traer humillación a nuestra vida, porque seremos humillados. Daniel capítulo 4, verso 37. Por eso alabo y adoro al Rey del cielo, pues todo lo que hace está bien hecho. Él es un Dios justo que humilla a los que son orgullosos. Lo digo yo, el rey Nabucodonosor. ¿Recuerdan la historia de Nabucodonosor? Obviamente Nabucodonosor está diciendo esto después de ¿qué? Después de que fue humillado y por allá destruido, ¿sí? La Biblia dice que se volvió como un animal,
que estaba entre el campo y que comía pasto, después de ser el rey más poderoso. Y dice la Biblia que hasta que levantó los ojos al cielo y reconoció que Dios era el soberano y poderoso, en ese momento fue restaurado. Y él, ya el profeta Daniel está escribiendo eso cuando ya él está reconociendo el poder de Dios. Y está diciendo que el Señor es justo y que todas sus acciones son buenas. Y Él hace que se aparten de sus malas acciones. Perdón, me confundí. Dice, Él es un Dios justo que humilla a los que son orgullosos. Daniel 4:37. Él es un Dios justo que humilla a todos los orgullosos. Lo digo yo, el rey Nabucodonosor. Entonces, ¿por qué es tan peligroso el orgullo? La primera, porque trae destrucción. La segunda, porque no le agrada a Dios. La tercera, porque trae enfermedad. La cuarta, porque seremos humillados. Y quiero detenerme en esta quinta, que es como la parte más gruesa de la enseñanza, porque nos impide llegar al destino que el Señor diseñó para nosotros. Es decir, nos impide conquistar esa tierra prometida. Entonces, para los que toman nota, punto 5, porque impide llegar al destino que Dios diseñó para nosotros. Y aquí voy a extenderme un poquito en la historia de José, porque es la base de nuestra enseñanza. ¿Recuerdan a José? Dice la Biblia que José era el hijo menor de Jacob. Dice la palabra que fue tenido en la vejez y por eso su padre lo amaba de manera especial. Como su padre lo amaba más que a sus hermanos lo odiaban. Pero había algo en particular en la vida de José. Y es que, les voy a decir la verdad, yo quedé sorprendida con que José hubiera enfrentado en su propia vida el orgullo, porque realmente yo siempre lo había visto como la víctima. ¿Cuántos conmigo como la víctima? Ay, esos hermanos tan malos y cómo los fueron a vender. Y después por allá la mujer esta de la esposa de Potifar, coqueta, seductora, adúltera, va y lo quiere seducir y lo acusa de que la abusó y el pobre va a la cárcel. Pero miren, detrás de todo eso que parecía trágico, lo venden los hermanos lo echan en una cisterna para matarlo, pero después lo venden como esclavo, pero adicional después está en la cárcel y usted dice, pero qué vida tan dura, ¿sí? Pero es que Dios tenía un destino planeado para él que tenía que cumplirse. Y para que él conquistara ese destino, él tenía que ser tratado en su carácter. Entonces les sigo contando la historia de José. La Biblia dice que era el menor de sus hermanos y que él apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y que él iba a apacentar las ovejas y venía de chismosito donde su papá a traerle un reporte negativo de sus hermanos, ¿verdad? Pero entonces vamos a concretar unos puntos del corazón de José que nos van a permitir ver cómo el orgullo que había en su corazón le estaba impidiendo conquistar su tierra prometida. Génesis capítulo 37, voy a leer del verso 2 al 11, es un poquito largo, pero ahí está resumida la historia. Cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban. ¿Cómo sería eso? Pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Omití el sueño aquí porque es un poco largo, ¿recuerdan? José tuvo otro sueño, verso 9, y también se lo contó a sus hermanos. Y le dijo, fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando le contó ese sueño a su padre y a sus hermanos, su padre los reprendió y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de esos sueños. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros estudiamos cada uno de los apartes de lo que estaba ocurriendo ahí, lo malo no era el sueño. El sueño era un regalo de Dios para él porque fue un don que Dios le dio, ¿sí? ¿Qué estaba mal en el sueño? ¿Qué estaba mal en la situación? Y si seguimos leyendo, dice que los hermanos lo odiaban porque él como que se jactaba de ese sueño y odiaron la forma en que él lo dijo, en que él lo contó. Entonces, vamos a retomar algunos punticos de este capítulo para poder ver la situación. ¿Cuántos años tenía José cuando tuvo el sueño?
¿Cuántos? Nada, algunos por allá nada. 17 años tenía José cuando él tuvo el sueño. Y si seguimos leyendo más adelante, dice que el sueño empezó a cumplirse cuando él tuvo 30 años. Pasaron 13 largos años, duros, ¿no? Por lo que vino, hasta que él pudo entrar en el sueño. Probablemente lo que Dios te ha prometido no sea para mañana, no sea para el mes entrante, pero nos desesperamos, ¿o no es así? Pero recuerda que las visiones que Dios da, como dice la palabra, escríbelas, son para un futuro que se van a cumplir, pero Dios necesita aparejar muchas cosas, trabajar en nuestro carácter, equiparnos, capacitarnos para que nos permita conquistar esa tierra prometida. Entonces, él esperó 13 años hasta que empezó a ver el cumplimiento del sueño. Y José, según lo vemos, según los sueños, estaba destinado a ser un hombre de poder, ¿cierto? Y de influencia. Es decir, que 13 años antes el Señor le dijo, mira, tú vas a ser un hombre que va a mandar, que va a gobernar, que te voy a dar influencia, que te voy a dar poder. O sea, Dios le estaba mostrando ese sueño. Yo no sé qué sueño te ha dado Dios a ti, pero probablemente, al igual que José, tengamos que pasar muchas situaciones antes de conquistar el sueño que Dios te dio. No, mire, es que yo sé que voy a ser profeta a las naciones. No, mire, es que yo sé que voy a ser empresario porque un día un profeta me dio una palabra o el Señor me lo dijo y me dijo Dios que me va a dar la superempresa y que yo voy a emplear gente y todo eso. Sí, eso está bien, pero en este momento pues que esté en la quiebra. En este momento no se vislumbra esa empresa, pero puede ser que Dios está trabajando en tu carácter para llevarte allá. Entonces, ¿qué más ocurrió? José iba a ser un hombre de poder y de influencia. Y dice adicional que sus hermanos le tenían envidia. Entonces, José tenía un gigante que vencer. Él tenía que derrotar al rey orgullo. Voy a través de la vida de José, de los punticos que vamos a ver, vamos a identificar cómo opera el orgullo. Entonces, lo primero, José apacentaba el rebaño con sus hermanos, ¿verdad? Y él traía un reporte negativo de sus hermanos. Sus hermanos no eran perfectos. Sus hermanos eran mayores y tenían más experiencia que él. Pero sin embargo, él se sentía calificado para hacer un juicio negativo de sus hermanos. Ojo, ahí está la clave. El orgullo hace que tú te sientas capacitado para emitir un juicio sobre el comportamiento de las otras personas. Así opera el orgullo. El orgullo te hace creer a ti que tú eres más santo que el otro y el otro es más pecador. El orgullo te dice a ti que tú sí puedes corregir la actitud del otro. ¿Se acuerdan? Sacar la viga que está en el ojo, la paja que está en el ojo del otro cuando tú tienes una viga grande. Entonces, el orgullo te hace creer a ti que puedes emitir juicio sobre el comportamiento del otro. José no pasó esta prueba para rendir al orgullo. Él no pasó esta prueba. Dios siguió trabajando en su corazón. Pero lo maravilloso de esta prueba de orgullo es que Dios no te va a descalificar cuando tú no la pases. Y ahí me quiero detener un poquito y le voy a decir por qué. Todos alguna vez, usted y yo, vamos a tener que enfrentar la prueba del orgullo. Y es más, a diario lo vamos a hacer. Y usted dirá, no, pero es que el Señor ya me pulió a mí en eso. Usted no se imagina, yo fui humillado en el año tal, yo lo perdí todo, me quitaron la casa. Mire, yo fui así, fui a la cárcel, me pasó esto. No, yo soy un hombre humilde. Ya el Señor no tiene que destruir, no, nada. Ese rey orgullo, mire, está dentro de nosotros permanentemente. Y lo vamos a tener que humillar tanto tiempo o tantos años como Dios nos dé sobre la tierra. Y ahora vamos a ver algo que les quiero explicar. Dios nos lleva de nivel en nivel, ¿cierto? Y nos prepara y nos entrega. Dice la Biblia, allí en la historia de José, que cuando él llega a la casa de Potifar, él lo pone a gobernar sobre todo, ¿cierto? Después dice que él llega a la cárcel y el carcelero lo pone de administrador. O sea que Dios, en medio del tema del orgullo, Dios le iba entregando, ¿cierto? Le entregaba responsabilidades. Pero ojo, el nivel de responsabilidades te lleva a un nivel mayor de prueba de orgullo. ¿Listo? Entonces voy a poner un ejemplo más claro. Si hoy tienes para comprarte una bicicleta y te montas en la bicicleta y sales a pasear en la bicicleta, pero te sientes muy orgulloso de la bicicleta, ¿sí? No sé,
Dios tiene un proceso para ti porque estás creyéndote mucho por tener la bicicleta. ¿Sí? El Señor te sigue prosperando y el Señor te sigue ayudando, pero no pasaste la prueba. Entonces diga conmigo, prueba no superada. No pasó la prueba del orgullo. Listo. Después Dios te da para comprarte una moto. Pero ahora resulta que estás muy orgulloso y muy creído porque tienes moto. ¿Sí? Y no has pasado la prueba de eso. El plan final del Señor es darte una empresa de transportes, pero vas por la moto. ¿Qué pasa? Que Dios quiere pulir tu nivel de obediencia a Él, de humildad, hasta entregarte la empresa de transportes que Él quiere darte. Entonces recuerde, a mayor nivel de responsabilidad, mayor prueba de orgullo. Por eso, entre Dios más te da, más te entrega, más responsabilidad, más ascenso, tienes que ser más humilde, porque la prueba va a ser más alta. Entonces usted dirá, bueno, pero ¿por qué veo a alguien montado en una 4x4 con vidrios blindados, pero no cree en nadie y es un orgulloso y es un soberbio? Sí, eso puede pasar, pero la Biblia dice que le llegará su hora. ¿Sí? Entonces recuerde que usted no está juzgando al otro, sino que usted se está viendo usted, ¿cierto? Diga, el de la 4x4 soy yo. Ajá. O sea, Dios está tratando conmigo. Pero ahora vayamos a un trabajo. Usted empezó de mensajero, no sé, de secretaria. Listo, no empezó de ahí, empezó de profesional. Pero Dios quiere que tú llegues a ser gerente de esa empresa. Y te va probando tu nivel de humildad y de dependencia al Señor. Y vas en esa escala. Pero el proyecto final de Dios, la foto final, el sueño de Dios para ti es que tú seas el presidente de toda la compañía. Pero acuérdate, tienes que pasar las pruebas que Dios va a tener sobre el orgullo. Y vamos a identificar más cosas en la vida de José. Entonces, José no pasó su primera prueba. Es decir, él en ese momento no pudo superar ese momento para pasar a cumplir el sueño que Dios tenía para él. José no pasó esta prueba, pero recuérdalo, Dios es tan maravilloso que no te reprueba ni a ti ni a mí. Es decir, no pasamos la prueba, pero Dios no nos saca del partido. No pasamos la prueba, pero el Señor no nos reprueba. Es decir, no te dice no lo vuelvas a intentar, no. Inténtalo las veces que sean necesarias. Está como el colegio hoy, ¿no? Que ahora nadie pierde. Entonces refuerzo hasta que tú pases. Entonces, ¿cuántos lucharon con matemáticas? Entonces ves matemáticas, álgebra, y tú vas. Pero es un área que tienes que aprobar hasta que te gradúas. Entonces aquí todos los felices, los que salen este año de 11 grados, ay, por fin, yo no voy a escoger una carrera que no tenga nada de matemáticas. ¿Sí? Pero le tocó pasar la prueba. Entonces, usted y yo vamos a empezar hoy a decirle al Señor, Señor, yo me voy a someter a las pruebas que sean necesarias para que tú destruyas el orgullo en mí. Entonces, José lo primero que hizo, que no pasó la prueba, es que él se sentía capacitado para emitir un juicio negativo sobre sus hermanos. ¿Será que está en nosotros? Identifícalo, ¿sí? Dios tiene grandes sueños para todos nosotros. Pero Él va a perseverar en deshacerse de cualquier cosa que te impida llegar a la tierra prometida. Mire, Dios no nos puede entregar a veces el sueño total porque puede ser nuestra perdición. Y la Biblia dice que aquello que a veces es para mi bendición termina convirtiéndose en maldición. Mire, yo no entendía eso hasta que lo viví aquí en la iglesia. Viene a la iglesia. Mire, yo estoy orando por un empleo porque yo no tengo trabajo. Bueno, vamos a orarle a Dios. Señor, mira el empleo. No, es que el Señor quiere que construyas una empresa. Vamos a orar por la empresa. Y el Señor le da la empresa y va creciendo y va creciendo. No, mire, es que ya abrí sucursal en Sincelejo, ya abrí sucursal en Valledupar, en Santa Marta, Ay, mira, pero no te he vuelto a ver. No, es que no se imagina ahora, estoy muy ocupado. ¿Sí? Entonces resulta que eso que fue una bendición le vino a ser estorbo para seguir creciendo. Ojo, que nada de lo que el Señor te da te aleje de Él. Si te aleja de Dios, no es de Dios. Y si tú ves que te empiezas a alejar, empieza a retirarte. Es que se me creció el negocio. Es que se me creció, ahora estoy haciendo una maestría y no tengo tiempo. No, tienes que sacar el tiempo para lo más importante, ¿o no es así? Porque la Biblia dice que separados del Señor nada podemos hacer. Y eso allí puede ser nuestra perdición. Mire, el enemigo se disfraza de tantas maneras que el plan de él es alejarnos de Dios. ¿Recuerdan cuando él viene y le dice al Señor, claro, es que Job no te adora de balde? Tú le das a Job todo lo que él
lo que él quiera. Mira, lo tienes lleno de hijos, rico, con ganado, es el hombre más rico. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Yo te dejo que vayas, ¿cierto? Porque él le propone, déjame que vaya y le quite todo. Y el Señor le dice, yo quiero que vayas y le quites todo. ¿Sabes por qué? Porque él me ama de verdad. Esa prueba tú y yo la vamos a vivir. ¿Por qué? Porque el Señor quiere saber si nuestro corazón realmente lo ama por lo que Él es y no por lo que Él te pueda dar. Y le digo a alguien que está aquí, mira, Dios, dame. Y si Dios no le da, se ponen bravos con Dios. ¿Cierto? Yo le dije, y si Él decide no darte, ¿será porque es malo? ¿No será que te está protegiendo de que cuando te dé eso te vayas? Y se lo digo porque aquí lo vemos. Vinieron por la novia, se casaron y no los vimos más. Ay, que quiero una mujer cristiana. Es que quiero un hombre cristiano. No, mire, es que yo quiero que Dios me dé esto. No, Dios, lo que Dios persigue es que tú seas su íntimo, que tú establezcas una relación con Dios. Lo demás que Dios te da, la Biblia dice que es la añadidura, ¿o no es así? Pero lo primero y más importante es Él, porque entonces Él es el que te va a ayudar a cuidar esa empresa que Él te dio. Él es el que te va a ayudar a cuidar ese hogar y a enseñar a esos hijos que Él te dio. Entonces no nos podemos desviar tras esas cosas. Dios tiene grandes sueños para todos nosotros, pero recuerde que Él va a quitar todo aquello que se interponga y que nos impida alcanzar esa tierra prometida. Sigo entonces. Voy a contarles la segunda situación del corazón de José. Cuando José recibió el sueño de su destino cuando tenía 17 años, Dios no le dijo que fuera y se lo contara a sus hermanos, ¿cierto que no? Dice el versículo que los hermanos lo odiaron aún más por sus sueños y por sus palabras. Usted lo puede leer en Génesis 37:8, pero no lo vamos a leer solo para que usted lo tenga. No lo odiaban solamente por los sueños, sino que a los hermanos les ofendía las palabras de José, o sea, el estilo de sus palabras. En otras palabras, José estaba presumiendo y haciendo alarde de lo que Dios iba a hacer. Entonces, presumir es una señal de inmadurez. Presumir y alardear es una forma de orgullo. ¿Usted ha visto un orgulloso? Es que usted no se imagina, yo soy el más preparado, yo soy el más capacitado, yo hago esto como mejor que nadie, yo. ¿Sí? Tiene el síndrome del yo. No se le olvide. Pero acuérdese que usted está pensando en usted. Y entonces usted dirá, Dios, ¿cuánto de mi conversación se está refiriendo a mí, a mis logros, a lo que yo soy, a lo que yo hago, a cuán importante soy? Y miren, fui ministrada con esto impresionante porque estoy leyendo la historia de un pastor que está hablando sobre destronar al rey orgullo y él dice, mi ministerio estaba estancado porque yo donde iba me pregonaba con un título de evangelista del ministerio tal. Y un día alguien me escuchó eso y me dijo, pero si eso no es verdad, usted no es evangelista asociado de ese ministerio. Y entonces aparte lo confrontó y le dijo, ¿tú por qué dices eso? Entonces él le dijo, no, porque yo creo que así la gente me acepta, así la gente, cierto, me reconoce. Y le dijo, estás equivocado, porque tu valor como persona, tu valor como ministro, como hijo de Dios que le sirve, no está en el ministerio ni en el título que tú otorgas, que tú alardeas, del que tú te jactas, sino en lo que tú eres en Dios. Entonces, cuando usted, yo y yo alardeamos, es decir, tú llegas y te presentas y quieres contar todo lo que tú has hecho, los títulos, y mire, yo estudié en la universidad tal y hice tal cosa y yo tal cosa, ¿sí? Cuando estás hablando demasiado de ti, entonces allí está operando el orgullo. ¿Cuántos con señales de orgullo? Las dos anteriores totales, ¿cierto? Presumir es una señal de orgullo. Si deseamos avanzar hacia el destino que Dios tiene para ti y para mí, tenemos que amarrar la lengua del rey orgullo y dejar de hacer esto. Les voy a contar entonces, sigo la historia de ese pastor. Ese pastor que les estoy contando dice que él fue a la presencia de Dios y le dijo, Señor, este hombre me está diciendo algo que es verdad. Yo soy un orgulloso porque yo estoy alardeando desde ese ministerio donde ni siquiera es verdad que estoy allá, ¿sí? Pero yo te clamo que tú me reveles qué más hay. Y empieza el Espíritu Santo a decirle, es que tú te exaltas demasiado, es que tú todo el tiempo estás hablando de tus logros y de lo bueno que tú eres y de lo santo que tú eres y de todas las obras que tú haces buenas y bondadosas y de cómo tú Y dice, Señor, ¿y cómo hago? Dijo,
Dile a tu esposa que te ayude en tus conversaciones a identificar cuando tú empiezas a alardear. Entonces fue donde la esposa y le dijo, yo necesito que tú me ayudes. Cada vez que tú y yo estemos en reuniones importantes, sentados en una mesa comiendo o en un lugar, por favor, dame una patadita, dame un golpecito y aprovecha y le da un golpecito al que está al lado ahí, dígale por si las moscas, ¿ah? Por si Dios te está hablando a ti. Y entonces resulta que él dice que la esposa al principio se negó, pero después él le dijo, mira, por favor, yo estoy identificando que en mí hay este orgullo, que yo voy a las reuniones y yo hablo mucho de mí, entonces, por favor, yo necesito que tú me ayudes. Y dice que empezó a ir a las comidas y la esposa le daba la patadita. Y él de una vez cambiaba la conversación, dejaba de hablar de él. Dice que a los 4 meses tenía las piernas moradas. Pero dice que fue una manera de él pedir ayuda, de ejercitarse y empezar a identificar algo que él no veía. ¿Sí? Entonces, presumir, jactarnos, hablar de nosotros, nos va a llevar a esto. Mire, y es que yo les quiero decir que un orgulloso es fácil de identificar, porque el orgulloso siempre quiere dar su opinión. Así no se la pidan. ¿Sí? Él quiere decir cómo hacer las cosas. Él quiere ser tenido en cuenta. Es más, es de ese tipo de personas que polemiza mucho, que a veces habla más de la cuenta. Entonces uno puede identificar un poco eso. Mire, y yo estoy reconociendo también que tengo mucho de eso y me ha tocado estar trabajando todo el tiempo ese deseo que tengo de corregir a los demás, como de meterme en la vida de otros y de decirle lo que no está bien y con el Señor he optado, Señor, me voy a quedar callada, Dios, porque no me toca a mí, porque resulto yendo allá sintiéndome que tengo el derecho para meterme en la vida de los demás, es decir, lanzando el juicio, haciendo la primera, ¿cierto? Y cuando voy y le digo que yo soy mejor que él, estoy haciendo la segunda y ahí la tengo del 1 al 20. ¿Sí? Santiago capítulo 3, verso 2. No cometemos muchas faltas, perdón. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Entonces, una persona inmadura es una persona que le da rienda suelta a su lengua. Y ahí tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a derrotar a ese rey orgulloso. No presuma de sus títulos, no presuma de lo que ha logrado, ni de su llamado, ni de sus dones. Es que Dios me está usando, es que Dios me da unas revelaciones, usted no se imagina, es que yo oro y la gente se cae, pero tú no sabes por qué. Bueno, entonces, no presuma de lo que Dios está haciendo a través de usted. Y esto, mire, esto me llamó mucho la atención porque esta persona enseña mucho sobre esto y dice, cada vez que usted y yo decidimos robarnos la gloria de Dios, el Señor no comparte su gloria con nadie. Y cada vez que usted y yo empezamos a usar la gloria que está destinada para Dios, es decir, empezamos a disfrutarla. Ay, miren Dios cómo hace a través de mí. Es que Dios sí me usa. Es que Dios me dio esta revelación. Esa gloria es para Él. Y cada vez que yo empiezo a disfrutar esa gloria, para mí, la unción del Espíritu me deja. Porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. Entonces, si el Señor lo está usando poderosamente y usted ora y cae fuego, usted no puede decir nada, calladito. Calladito, es que Dios me reveló, es que el Señor me bautizó, es que me llené las manos de escarcha orando. Mire, uno escucha cosas así y yo no pongo en duda eso porque Dios es capaz de hacer todo eso. Dios es capaz de dar revelaciones grandes. Dios es capaz de mostrar cosas específicas. Yo he visto unos dones impresionantes en personas que Dios hasta les describe el color del pelo de la gente. Mire, es que allá había una mona con la que estaba saliendo su esposo. O sea, hay unas revelaciones impresionantes. Pero ojo, tenemos que ser cuidadosos con esa humildad para manejar ese tipo de cosas, ¿verdad? Dice la palabra que a Pablo le fue dado un aguijón en la carne y dice que para que él no se jactara ni se vanagloriara de lo grande que eran las revelaciones. Entonces usted y yo, ¿sí? Para que la unción del Espíritu Santo no se vaya de nosotros. Entonces, cuando seguimos estudiando la vida de José, vamos ahora a mirar el capítulo 40, lo que estaba pasando. José le dice al copero y al panadero del rey que están con él en la cárcel que por qué están tan tristes. Y él les dice, no, es que tuvimos unos sueños y nadie nos los interpreta. Y José les dice esto, ¿por qué se ven tan preocupados hoy? Les preguntó. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significa. Y José les responde, la interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron.
Entonces, José les cuenta, el copero y el panadero les cuentan lo que soñaron y José les da la interpretación y la interpretación es exacta, ¿verdad? Pero hay algo en particular en el versículo final que José le dijo al copero en el verso 14. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. Y el siguiente versículo final dice, sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Segunda prueba, no superada, de orgullo. Él creía que Dios era capaz de darle la revelación de los sueños, pero que Dios no era capaz de sacarlo de la cárcel. Entonces él dijo, yo le voy a ayudar a Dios. Mira, ¿sabes qué, copero? Cuando tú salgas, dile al rey lo bueno que yo soy y acuérdate de mí y mándame a sacar de aquí. En ese momento él no se rindió a la presencia de Dios. Mire, y pasaron muchos años hasta que dice la palabra que un día al rey, ¿se acuerdan? Le vino un sueño y entonces el copero dice, ya me acordé que por allá hay un hombre en la cárcel que interpreta sueños y rey, mándelo a llamar que es verídico lo que él le dice. Pero ¿de dónde vino la situación? De Dios. Dios le dio el sueño al rey. Él no sabía todavía que era Dios el que podía hacerlo todo. Entonces vamos a identificar esta característica en la vida de José. José no había tratado con la raíz del orgullo. Y bueno, viendo las anteriores hay algo. Tú te puedes morder la lengua y volverte el hombre y la mujer más prudente. Pero si tú no trabajas en la raíz de tu corazón, que te lleva a emitir juicio sobre los otros, ¿cierto? Que te lleva a jactarte de lo que tú haces. Si tú no trabajas con la raíz, cuando tú te canses de ser disciplinado y de ser prudente, se te va a salir. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si eso está en el corazón, si el jactarme, si el sentirme importante, si el que los demás me reconozcan está en mi corazón y yo no lo trabajo, eso se me va a salir en algún momento. Entonces, usted y yo tenemos que trabajar es con la raíz de mi corazón. ¿Cuál es la raíz del orgullo? La inseguridad. La raíz del orgullo es la inseguridad. José se sentía inseguro de sus hermanos porque eran mayores, porque eran más grandes, tenían más responsabilidades que él. Y la Biblia dice que los hermanos también lo menospreciaban. Dice que lo veían como el pequeñito. Y adicional, por las características también le hacían sentir como que, ay, ahí viene el sapo, ¿cierto? Entonces, él era inseguro de lo que había en su corazón. Él también, aunque ya estaba conociendo a Dios, mire que estando en la cárcel, él está inseguro de que Dios lo puede sacar de ese lugar. Usted y yo tenemos que destruir la inseguridad que hay en nuestro corazón. José no había tratado con esa raíz de esa inseguridad. Él esperaba que la ayuda viniera del hombre y no de Dios. Voy a leerte algunas características del rey orgullo para que lo identifiquemos más. El rey orgullo es obstinado y terco. Es controlador y resistente a la sumisión. Es decir, no acepta jefes, no quiere jefes. Actúa bajo la arrogancia y se exalta a sí mismo. Es decir, habla mucho de sí. Tiene muchas ínfulas de perfeccionismo. Nadie hace las cosas como él. Vanidad del conocimiento y de poder. Entonces, aunque a veces no habla, en la mente hay un espíritu que trae vanidad a la mente, que nos hace creer los mejores y que nos hace creer superiores a los demás. Egoísta y mentiroso. Se defiende a sí mismo. Huye de la confrontación. Él odia servir. Le gusta que le sirvan. Sus palabras son duras e hirientes. Tiene un corazón duro y le cuesta perdonar y pedir perdón. Y esta es una de las más fuertes que me pareció a mí. Dice, no deja fluir al Espíritu Santo. Una de las características del rey orgullo es que no deja fluir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como la Biblia dice que el Señor resiste al soberbio, el Espíritu de Dios no va a poder estar en un corazón que no se rinde al Señor. Porque cuando leemos la palabra, el Señor dice que Él llena a los pobres de espíritu. Es decir, aquellos que dicen, Señor, yo soy débil, yo no sé hablar. Aquellos que dicen, Señor, enséñame tú. Dios, yo no sé qué decisión tomar, voy a ti. Es decir, aquellos que están dependiendo de Dios. Ahí es donde el Espíritu se puede manifestar. ¿Cómo derrotar al rey orgullo?
vamos a identificar unas claves corticas para pasar a nuestro tiempo de oración. ¿Cómo vamos a identificarlo? Entonces, ¿cómo derrotar al rey orgullo? Lo primero, tenemos que identificarlo, que es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿cierto? ¿Cuántos identificaron al rey orgullo? Bueno, entonces, vive en mí el rey orgullo y toda su familia. Lo primero, vamos a identificarlo. Lo primero que les conté de acuerdo a lo que nos recomienda. Pida que alguien que le ame le ayude a identificar las características del orgullo. Si alardea de sus logros, si alardea de sus habilidades, si alardea de sus títulos. Y yo pensando en esto, yo dije, Señor, ayúdame a mirar en una conversación que estuve recientemente, quién fue la persona que más habló en la mesa. Y entonces yo estuve pensando en alguien que habló mucho en la mesa y casi toda la conversación fue de lo que hace, de lo que está estudiando, de lo que está preparando. Y yo me puse a revisarme y yo le decía, Señor, y yo de pronto en qué caí de esto. Yo dije, bueno, hubo un momento de la conversación en que yo empecé a hablar de lo que yo sé, ¿sí? Y aunque empecé a hablar fue de la Biblia, a ellos no les interesaba mucho lo que yo tenía para decir de la Biblia, pero allí estaba operando en mí un deseo también de sobresalir, de mostrarles que yo también tenía conocimiento. Entonces, tenemos que pedirle a alguien cercano, no sé, alguien que lo ame, ¿listo? Alguien que quiera lo mejor para usted, su esposo, su esposa, su papá, su mamá, un amigo cercano, y diga, mira, ¿qué tanto hablo yo de mí? ¿Qué tanto estoy hablando de la casa que compré? No sé, del carrito que tengo, de que estoy hablando del negocio que hice, de la novia que tengo, ¿sí? ¿Qué tanto estoy hablando de mis logros? ¿Qué tanto me estoy jactando de eso? ¿Qué más? Revisa en sus redes sociales si usted se promociona allí. Eso que usted se come una torta y la monta ahí, ¿sí? Va a Coveñas y se monta ahí. Usted, bueno, hay personas que trabajan en redes sociales y esa es su actividad, uno dice, sí, pero si ese no es su negocio, si usted no vive de eso, pregúntele al Señor si todo lo que usted promociona en las redes sociales es porque usted quiere mostrarse. Es porque a veces usted quiere, ay, para que me vean mis amigos, que sí salí de puente, ¿sí? Es para alardear, no sé, estuve en Miami, estuve en tal parte. O sea, preguntémosle a Dios si lo que nosotros subimos allí edifica o realmente está buscando competir. Porque eso pasa en nuestro corazón. Nosotros queremos competir. Y las redes sociales hoy es el chismógrafo más grande del mundo, ¿cierto? Usted se quiere enterar de algo, entre ahí y chismosee y escriba y diga cosas, ¿sí? Y usted también pone para que también se levante la polémica. Entonces, vamos a identificarlo. Vamos a pedirle a alguien que nos hable de lo que hacemos. Vamos a revisar nuestras redes sociales. ¿Cuántos van a hacer la tarea de revisar redes sociales? ¿Qué más? Ore a Dios pidiendo que le ayude a identificarlo. Listo, vamos a derrotar al rey orgullo. Ese es el primero. El segundo, desarrolle una relación diaria de intimidad con Dios. Cuando nosotros en esa relación diaria de intimidad con Dios nos humillamos, y yo digo nos humillamos, mire, porque a veces toca humillar el cuerpo también. Yo no sé si a usted le pasa, pero si yo a veces estoy muy sentada, muy cómoda en la cama y quiero solamente orar ahí, me distraigo. Entonces a veces es necesario arrodillarse, a veces es necesario buscar un momento de humillación física y también decir, Señor, no voy a prender el celular, no me voy a distraer, este es mi tiempo contigo, Dios. Y busque una relación genuina con Dios diariamente. ¿Qué pasa con esto? Cuando usted busca genuinamente a Dios, usted aprende a conocer a Dios. Y cuando usted aprende a conocer quién es Dios, entonces Dios le va a revelar los sueños que Dios tiene para usted. No solo le va a revelar los sueños, sino que adicional lo va a capacitar para que los pueda lograr, para que los pueda conquistar. Al principio les hablé de que Dios revela la estrategia de cómo vamos a conquistar, pero aquel que no tiene vida de oración, intimidad con Dios diaria, ¿a qué horas le va a revelar Dios la estrategia? Tercero, afiance su identidad en Cristo. Recuerde que la raíz del orgullo, ¿cuál es? La inseguridad. La inseguridad. Si yo no tenía y hoy tengo, eso me hace sentir seguro. Si yo no tenía un título, pero ahora lo tengo, eso me hace sentir seguro. Entonces, nosotros debemos tener, nuestra identidad es en lo que nosotros somos como hijos de Dios. Y no en los títulos, no en la posición, no en los logros que tenemos, ni siquiera en la ropa. Mire, a veces nos compramos la ropa para que se le vea la marca,
Porque eso nos hace sentir seguros. Si nos vamos a ver con los amigos, con las amigas, si voy a ese lugar y me tengo que poner esta pinta, porque a veces eso nos hace sentir seguros. Y recuerde, su identidad, su seguridad, lo que usted y yo valemos es porque somos hijos de Dios. Cuarto, anhele la llenura del Espíritu Santo, porque es el único que nos va a convencer y nos va a enseñar a vivir en humildad. El Espíritu de Dios es el único que nos va a revelar nuestros pecados. Es el único que nos va a decir, pero tú miras por encima del hombro, pero tú no saludas, pero tú eres arrogante, pero tú eres muy altivo. El que nos va a convencer en nuestro corazón es el Espíritu de Dios. Y recuerden que una de las características del orgulloso es que él se opone al fluir del Espíritu Santo. Entonces nosotros, para realmente ser llenos de la presencia de Dios y ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos ser humildes y humillarnos. Y mire, el ser humildes aún es algo tan sencillo como que tú tengas todos los días un tiempo devocional con Dios. Eso es la humildad. La humildad es que tú creas que solo no puedes. Dios, yo no puedo solo, Señor. Yo no puedo enfrentar este día sin ti, y vayas a buscarlo a Él. Entonces lo voy a invitar a orar, si se pone en pie, por favor. Y vamos a pedirle al Señor hoy que hable a nuestro corazón a través de este tema y que nos ministre. Y si puede cerrar sus ojos por un momento, le voy a pedir que ponga la mano en su corazón, ponga su mano derecha en su corazón y haga el esfuerzo de levantar la izquierda arriba, y cuando se canse cambie de mano. Pero vamos a hacer un esfuerzo físico de humillación y le vamos a decir al Señor que nosotros queremos aprender a depender de Él. Y lo invito a cerrar sus ojos por un momento y dígale: Señor, reconozco que este rey está gobernando mi corazón. Y yo reconozco, Señor, que me está impidiendo llegar a donde tú quieres que yo llegue. Señor, me está impidiendo cumplir el destino que tú diseñaste para mí. Y yo te quiero pedir perdón hoy, Señor, por aceptar que este rey orgullo mande y gobierne en mi vida. Te pido perdón, Señor, porque soy el primero que lanza juicios contra otro. Te pido perdón porque soy el primero que señala y que condena, Señor, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a mi familia, Señor. Me he sentido con el derecho para acusar a otros, Dios. Perdóname, Padre. Y no me miro a mí, Señor, no me miro lo que hay en mi corazón. Y yo quiero hoy presentarte mi corazón, Padre. Derramarte mi corazón, Señor. Y decirte que te necesito, Dios. Yo te necesito, Señor. Espíritu de Dios, te necesitamos esta noche. Espíritu Santo, si tú no vienes y nos llenas, Señor, esto es palabra vacía, porque no va a pasar nada en nuestro corazón, Señor. Pero yo clamo a esta hora, Dios, que tú me reveles. Expón, Dios, expón, Señor, todo lo que hay en mi corazón de orgullo, Señor. Expón mi mirada, Dios, y miro a los demás y los humillo con mi mirada, Señor. Perdóname si yo quiero exhibir lo que tengo, exhibir el carro, exhibir la casa, exhibir mi ropa, Señor, porque eso me da seguridad. Revélame, Señor, todo lo que hay dentro de mí, Dios, que está trabajando con esa inseguridad que yo, Señor, no te he entregado, para que tú la sanes. Sana mi inseguridad, Señor. Sana los miedos, sana los rechazos que hubo en mi vida. Sáname, Señor. Tú sabes que a veces no me siento cómodo en ciertos lugares, porque siento que en ese lugar no encajo, no me aceptan, siento que no soy de ellos. Yo clamo a esta hora, Señor, que yo me pueda sentir tu hijo, tu hija, amado, aceptado, importante. Yo clamo a esta hora, Señor, que tú me enseñes a depender de ti, Padre. Y hoy sé, Señor, que este orgullo en mí es tan grande, Dios, como ese leviatán. Pero tú creaste al leviatán, Señor. Y yo a esta hora te clamo, Señor, porque tú vengas con tu poder y sujetes a ese leviatán que opera dentro de mí. Y en el nombre de Jesús, yo te ato, te encadeno y te echo fuera de mi vida. Y renuncio a ti, espíritu de leviatán, que operas a través del orgullo en mi vida, de la altivez, de la soberbia, de la terquedad, de los insultos, de las peleas, de las críticas, de la insumisión, de la rebeldía. Te echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y clamo, Señor, porque me bautices con tu Espíritu Santo, Señor. Bautízame, Dios. Bautízame con tu Espíritu para que yo pueda aprender humildad, para que yo pueda, Señor, sujetar mi lengua, para que yo, Señor, no quiera parecer delante de los otros como superior, como mejor.
Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, confieso hoy como pecado el juzgar a los demás, el creerme superior que a otros, el querer tener siempre la razón, el querer dar mi opinión. Reconozco como pecado que mis palabras han herido a otros, Señor, y que también quiero justificar, Señor, mis comentarios. Perdóname, Señor, porque he creído que la forma en que yo hago las cosas es la mejor, que pienso de la mejor manera y que yo soy perfecto. Perdona mi independencia, perdona mi insuficiencia. Reconozco que me cuesta perdonar, Dios, y que siempre estoy esperando que los demás me pidan perdón. Confieso como pecado el exaltar constantemente mis logros y mis éxitos. Y le voy a pedir que lo diga en voz alta conmigo. Confieso como pecado el exaltar constantemente mis logros, mis éxitos y todo reconocimiento que yo quiero que me hagan. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú me ayudes a erradicarlos de mi vida. En el nombre de Jesús, yo me apropio de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, y su sangre preciosa hoy me lava y me limpia de todo pecado. Y en el nombre de Jesús, yo ato y echo fuera de mi vida todo espíritu de juicio, de crítica, murmuración. En el nombre de Jesús, yo ahora mismo echo fuera de mi vida toda actitud de menosprecio, de indiferencia. Ato y echo fuera de mi vida toda arrogancia, orgullo, vanagloria y soberbia que está en mis miembros, que está en mi cara, que está en mis palabras. En el nombre de Jesús, se van de mí, los quito de mi vida y les quito todo derecho. No los quiero, no los necesito. Por mucho tiempo, Satanás, trajiste a mí esa doble personalidad y yo actué allí. Pero hoy te vas de mi vida y me desato libre. En el nombre de Jesús, le ordeno a todo espíritu de rechazo, miedo, enojo, ira, depresión, desánimo, amargura, inferioridad, rencor, que salgan de mis emociones ahora. En el nombre de Jesús, rompo toda maldición que vino a mi vida de doble ánimo y de rechazo. En el nombre de Jesús, le ordeno a todo espíritu de culpa, vergüenza, condenación, que salgan de mi conciencia. En el nombre de Jesús, le ordeno a todo espíritu de terquedad, desobediencia, rebelión, obstinación, egoísmo, orgullo y arrogancia, que salgan de mi voluntad. En el nombre de Jesús. Y le voy a pedir que respire fuerte y levante sus manos al cielo y dígale: se va de mi vida ahora. Respire fuerte. En el nombre de Jesús, toda obra de las tinieblas que toma mi pecho, mi espalda, mi cabeza, los echo fuera en el nombre de Jesús. Toda altivez en mi mirada, toda altivez en mi cara, la echo fuera en el nombre de Jesús. Y ahora yo desato la paz de Dios en mi corazón. Declaro que el gozo de Jehová es mi fortaleza, que el Espíritu de Dios llena mi mente y mi corazón, que todos mis vacíos de amor, de importancia, de seguridad, los llenas tú, Dios. Que tú me dices que lo hago bien, que tú me dices que para ti soy importante, soy valioso y que me va a ir bien, Señor. Gracias porque hoy tú me eres suficiente para llenar mi vida y para llenar mi corazón, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Y si puede alabar a Dios allí, termine de hacer su oración a solas con el Señor y dígale: yo quiero ser como tú, Jesús.